Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a presentar un inmovilizador para el vehículo, también conocido como cortacorriente. En este caso se trata de un cortacorriente magnético, ya que se desbloquea a través de un simple imán, lo cual lo hace bastante simple de instalar, pero al mismo tiempo cumple su función de manera bastante eficiente. Yo acá le doy contacto al vehículo y, como ustedes pueden darse cuenta, el vehículo no enciende. Sin embargo, yo acá tengo el imán que yo utilizo, que puede ser de cualquier tipo, y lo voy a presentar en un lugar donde yo tengo oculto el sensor magnético. Por razones de seguridad no les voy a mostrar dónde está, pero no tiene relevancia. Como habrán escuchado, al presentar el imán se escucha un bip. Entonces solo ahora el vehículo arranca. Espero que se pueda escuchar bien el motor en la grabación. Ahí está el motor encendido. Y si yo lo apago, le vuelvo a dar contacto y ahora nuevamente el vehículo no enciende. ¿Cuál es la ventaja? Que el sensor magnético está oculto, porque en el cortacorrientes convencional, donde uno coloca siempre un interruptor por aquí abajo, el ladrón simplemente comienza a buscar y lo encuentra. Pero ustedes pueden instalar el sensor magnético en cualquier parte. Puede estar aquí detrás del pilar, puede estar aquí en el espacio que se forma en el techo, puede estar aquí abajo de estos plásticos, ¿cierto? Solamente ustedes saben dónde lo instalan. Entonces le dan contacto al vehículo, presentan el imán en la zona secreta y el vehículo se desbloquea. Bien, lo primero que vamos a ver es el diagrama esquemático del circuito. Acá yo tengo una simulación, pero que también nos va a servir como diagrama, así que ustedes van a poder ver al mismo tiempo el funcionamiento. Yo acá le puse 10 volts porque si le colocaba 12 se me quemaba el buzzer. Pero es solamente para efectos de este programa que simula, pero en el circuito real sabemos que estos son los 12 volts del vehículo, así que no se compliquen por ese tema. Tenemos acá este pulsador que representa el sensor magnético. Es decir, cuando yo le acerque el imán, esto se cierra y al retirar el imán se abre, igual que un pulsador. Tenemos acá el relé de 12 volts, esta es la bobina, acá tenemos el contacto. Cuando el relé se activa, nos permite el cierre del circuito para poder desbloquear el vehículo. Tenemos acá el SCR, que es un C106, pero que ustedes pueden reemplazar por otro modelo sin ningún problema, ya que la corriente que circula por acá es bastante baja. Tenemos la resistencia de 1 kilo que va al gate del SCR y por supuesto el buzzer que emite el sonido cuando nosotros acercamos el imán. Ahí tenemos la conexión a tierra y digámosle los 12 volts. Cuando ustedes le dan contacto al vehículo, se energiza este punto y se energiza el relé, pero el circuito no está en funcionamiento. Observen cuando yo acerco el imán, ahí ustedes pueden ver en la simulación que se activa el buzzer, está sonando el buzzer, abajo se puede ver ahí la representación y el relé se cierra el contacto y conduce y al sacar el imán, el buzzer deja de sonar, pero el relé sigue activado, sigue disparado el SCR y podemos darle arranque al vehículo. Esa es la característica de los tiristores en corriente continua, que aunque nosotros le quitemos la energía en el gate, este sigue conduciendo. La única forma de que esto vuelva a su estado normal es desenergizando el circuito, o sea, quitándole contacto al vehículo con la llave. Si ustedes le vuelven a dar contacto al vehículo, es necesario volver a presentar el imán para desbloquearlo y así poder darle arranque nuevamente. Acá tenemos el circuito impreso. Si nos vamos a la parte inferior derecha, le hacemos doble clic aquí en la esquina, vemos que las dimensiones del circuito, así redondeando,
son 5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho, para que ustedes sepan de qué tamaño cortar la placa. Yo les recomiendo que ustedes vayan a mi blog ingenieropic.wordpress.com y en la sección de descarga ustedes descargan el programa ExpressPCB, que es este que yo estoy usando, que lo van a necesitar para poder abrir este archivo e imprimir el impreso. También pueden descargar este simulador que es el Bright Spark, también desde la sección de descargas de mi blog, enlace directo, sin acortadores, sin publicidad, totalmente gratis como corresponde, para que puedan abrir este archivo si lo desean, aunque no es necesario. Y también les recomiendo cuando lo vayan a imprimir que ustedes arrastren estos cuadros de las esquinas y los dejen todos aquí uno encima de otro en la esquina superior izquierda. ¿Por qué? Porque ese recuadro amarillo también se imprime. Entonces después queda ese recuadro en la placa de cobre y hay que estarlo borrando y nos puede generar problemas. Así que yo les recomiendo que lo impriman de esta manera. Obviamente cuando ustedes imprimen, solamente imprimen la capa de color rojo para que no les salgan las plantillas de los componentes en su impresión. No voy a hablar detalladamente del proceso porque para eso tengo unos videos en mi canal que ustedes pueden buscar que se llaman desarrollo de proyectos. Son 3 videos, son un poco largos, pero si no saben cómo imprimir, pueden ver solamente el tercer video donde yo explico el proceso completo del armado de la placa. Les voy a dejar el enlace de todas maneras en la descripción para aquellos que no sepan hacerlo, para que puedan interiorizarse. Y acá tengo una explicación del impreso para que no se confundan. Em, por ejemplo, acá tenemos el relé de 12 volts. Acá va la conexión que viene siendo la salida del circuito, el contacto normalmente abierto. La resistencia de 1 kilo para el gate del SCR. El buzzer va justo acá. Yo puse una plantilla de resistencia, pero acá ustedes pueden ver y darse cuenta que es el buzzer. Aquí va el buzzer. No se vayan a confundir con la resistencia que va arriba. Acá va conectado el sensor magnético. No tiene polaridad, así que da lo mismo la posición en la que lo conecten. Y acá sí hay que tener cuidado. En el agujero de más abajo es el positivo de la alimentación y en el de más arriba es masa o tierra, GND. Y acá, si es que utilizan el C106, que es el que utilizo yo, aquí sale la disposición de los pines. Mirando por la cara que tiene el metal, tenemos de izquierda a derecha el gate, el ánodo y el cátodo. Para que ustedes lo solden acá en la misma posición, el gate, el ánodo al medio y el cátodo abajo. Si lo conectan al revés, no les va a funcionar y probablemente se les puede quemar. Esa es la disposición de los componentes para que ustedes la consulten antes de armarlo. Acá tenemos los componentes del circuito. Aquí ya está cortada la placa de 3 por 5 centímetros. Tenemos el relé de 12 volts. El SCR, como ustedes pueden ver, yo le hago un doblez en los terminales con un alicate para que coincida con el diseño que yo les mostré en el computador y así no quedan tan juntos los terminales y podemos colocar pistas de cobre un poco más gruesas. Acá está el buzzer de 12 volts también. Trae marcado ahí cuál es el positivo, la resistencia de 1 kilo para el SCR, un par de pernos con tuerca para fijar la placa a la caja, que son estas de acá. Podemos usar cualquiera, la que más le acomode, la que usted tenga. La idea es soldarle cables a la placa que salgan por este agujero y ahí los cortamos, le dejamos unos 10-15 centímetros para poder conectarnos en esos cables. Acá tenemos el cable que vamos a necesitar. La longitud va a depender de ustedes. Por ejemplo, si el sensor magnético lo instalan muy lejos de la caja, entonces van a tener que usar cable para alargar el sensor. Ahora, si lo instalan cerca de la caja, entonces no hace falta utilizar tanto cable. Yo dejé estos de muestra para que vean el grosor. Vamos a necesitar también un par de cables. Yo recomiendo rojo y negro para el positivo y el negativo para alimentar el proyecto.
Y acá tengo el sensor magnético normalmente abierto, conectado a un tester. Ahí nos marca continuidad. Y el imán. Entonces cuando yo acerco el imán, ahí se puede escuchar y se puede ver en el tester que internamente se cierra el contacto y nos hace las veces de un interruptor. Aquí les voy a compartir algunas imágenes del proceso de fabricación del circuito. Voy a ser breve porque como les comenté en la descripción del video hay enlaces para que ustedes puedan ver otros videos donde yo explico este proceso paso a paso. Esto es solamente para que ustedes vean cómo fue lo que yo hice para fabricar la placa. Acá tengo la impresión directamente hecha desde Express PCB con toner. Bueno, esto de acá son unos desperfectos de la impresión, no les presten atención. Una vez que tenemos la impresión, ¿verdad? Pasamos al papel transfer. Yo utilicé este amarillo, hay otro que también es azul, que es de mejor calidad. Ahí ustedes ven cuál pueden utilizar. Tenemos la impresión lista aquí en el transfer y lo pasamos a la placa a través del proceso de planchado. En mi caso, ahí tenemos listo el circuito para posteriormente tirarlo al ácido. Acá tenemos 4 partes de ácido clorhídrico con una parte de agua oxigenada. Y yo lo coloco, por así decirlo, a baño María en agua hirviendo para que el proceso sea más rápido. Aquí en 3-4 minutos ya está listo esto con un poco de movimiento. Y acá tenemos la placa lista después de haberla limpiado con virutilla, con un poco de alcohol para sacar las manchas y está listo el perforado. Lo que les puedo comentar de acá relevante es el tema del diámetro de las perforaciones. Por ejemplo, aquí tenemos las perforaciones para el SCR y para el relé, que son de mayor diámetro que las perforaciones para el buzzer y para la resistencia. Hay que tener precaución con el diámetro de las perforaciones para que los componentes no queden sueltos, para que la soldadura quede bien, etcétera. Es el mayor cuidado que hay que tener a la hora de perforar. Y finalmente acá tenemos el circuito con los componentes ensamblados. Importante mencionar que el positivo del buzzer va hacia el extremo de la placa. Ahí sale marcado. Y como ustedes pueden observar, queda bastante estrecho el espacio de los componentes, pero no hace falta disipador porque la cantidad de corriente que circula por el SCR es bastante baja. Así que no es necesario, no hay riesgo de que se caliente. Y lo último que les quiero comentar es con respecto al relé. Voy a achicar la ventana aquí para que ustedes vean el diseño. El relé que estoy usando, que es de 5 terminales, tiene dos que son para la bobina, que son los que estoy marcando acá. Si nos vamos aquí al diseño, vendría siendo S y S. Uno que va directo a los 12 volts y el otro que va al SCR para la conmutación. El que está solo acá en el extremo izquierdo es el común, que viene siendo este punto de acá, que va directo a la salida. Y el relé en estado de reposo, en estado normal, el común se encuentra conectado con este pin que es el que está en la parte superior de la pantalla, que es el que vemos acá, que no está conectado a nada. Em, por eso yo le coloco acá una pista de cobre para poder soldar ese pin, pero no va conectado a nada. Y cuando el relé se activa, este contacto baja y nos une el punto común con el pin que está aquí en la parte inferior de la pantalla, que viene siendo este de acá, donde se logra, ¿verdad?, el contacto para el cortacorriente en sí. ¿Por qué les comento esto? Para que ustedes tengan precaución de que el relé que están usando sea exactamente de estas características. Si a ustedes les queda el contacto al revés, con el normalmente cerrado hacia abajo, tendrían que editar el Express PCB para que les quede el común en el mismo lugar, ¿verdad? Pero esta salida tendría que ir en el terminal que está acá arriba. Acá estamos viendo el circuito inmovilizador conectado en forma provisoria para que ustedes puedan ver el funcionamiento.
No se compliquen por la cantidad de cables que se ve en el video porque es más simple de lo que parece. Por un lado tenemos esta fuente de 12 volts que es para poder alimentar este circuito, que obviamente después va a ir conectado directamente a los 12 volts que sacamos del vehículo. Y eso va conectado positivo y negativo aquí al cable rojo y negro. Utilicé esos dos colores porque es fácil diferenciarlos, que son los que llegan ahí a la placa, donde yo les mostré la imagen que se conectaban los 12 volts. También tenemos por acá dos cables verdes, que da lo mismo cuál es cuál, porque es para el sensor magnético, que yo tengo conectado aquí, en forma provisoria, y llegan acá directamente al circuito. Y finalmente tenemos el contacto del relé, que es normalmente abierto, con dos cables amarillos, también da lo mismo cuál es cuál, y los tengo conectados a un tester. El tester está en la posición de continuidad, para que ustedes vean cómo se cierra el circuito al presentar el imán acá en el sensor magnético. En este momento la fuente de 12 volts está conectada, el circuito está energizado y fíjense cuando yo presente el imán acá en el sensor magnético que va a sonar el buzzer que ustedes pueden ver ahí y también van a poder ver en la pantalla del tester el cambio de estado en la continuidad porque se nos va a cerrar el contacto del relé. Y hagamos la prueba. Se escuchó el buzzer y ahí nos marca la continuidad el multímetro. A pesar de que yo retiré el imán, el circuito sigue con el contacto cerrado, permitiendo que el vehículo se encienda. Y aunque yo presente el imán de nuevo, da lo mismo, el buzzer va a seguir sonando porque se cierra el circuito, pero para efectos del relé no tiene mayor relevancia si yo dejo o quito o vuelvo a presentar el imán. La única forma de que se vuelva a abrir el relé es quitándole la alimentación al circuito. Yo acá desconecto la fuente de 12 volts, ahí les muestro el enchufe de la fuente, y ahí se cierra el relé y el tester vuelve a indicarnos la posición de abierto. Ahí ya no sucede nada con el imán. Esto es lo mismo que sucede si ustedes apagan el vehículo. Se vuelve a abrir el contacto y ya no se puede encender el vehículo. Yo ahora conecto nuevamente la fuente de 12 volts, presento el imán y ahí el circuito queda habilitado. Ahora, ¿cuál es la idea? Lo voy a desconectar para que deje de sonar. ¿Cuál es la idea? Que este par amarillo, que es el del relé, ustedes lo puedan conectar a algún sistema del vehículo para impedir el encendido, ya sea a la bomba de combustible o algún otro sistema que pueda ser vital para el arranque. Entonces, ¿cuál es la idea? Cortar un cable de ese sistema y conectarlo aquí en los cables amarillos para que cuando el relé se cierre permita que ese sistema vital funcione y así el vehículo encienda. Bien, esta es la parte final del video, estamos de vuelta en el vehículo. Acá tengo el cortacorrientes en su caja instalado. Ahí pueden ver los cables que salen por un costado. Lo tengo tomado así porque está abierto para que ustedes puedan ver por dentro. Ahí está tomado en la base con un par de pernos, si se alcanzan a ver ahí. Es tan chica la placa que los pernos no están haciendo fuerza en realidad, solamente es para que afirmen. Ahí ustedes deben perforar la placa teniendo precaución de no hacer un cortocircuito entre las pistas con los pernos. Ahora, si quieren colocarle un perno en cada esquina, es cuestión de que corten la placa un poco más grande antes de armar el circuito. Y hay algunos aspectos importantes que voy a mencionar rápidamente con respecto a la conexión del relé, que en el fondo es el que hace el trabajo de cortacorriente. En el caso de vehículos automáticos como este, ustedes podrían interrumpir en la chapa. Voy a cortar aquí para que se vea. Podrían interrumpir el cable de la posición Start, que es la que da el encendido. Y de esa manera el vehículo no va a encender.
Pero si el vehículo es de transmisión manual, con cambios normales, entonces no se puede hacer eso. Porque como ustedes sabrán, en un vehículo con transmisión manual, uno da contacto, la posición de contacto, coloca la segunda marcha, el segundo cambio, ¿cierto? Y con un poco de vuelo el vehículo enciende igual, como cuando uno tiene problemas con la batería, sin la necesidad de utilizar la posición de start. Entonces en ese caso no sirve y lo más prudente sería interrumpir la bomba de combustible. En el caso de un vehículo automático también se puede interrumpir la bomba de combustible, pero si ustedes quieren instalar el circuito en la parte frontal del vehículo, debajo del tablero, lo más cómodo, lo más rápido, lo más fácil sería interrumpir el start en el caso de un automático. Lo repito, soy enfático en ese tema. Ahora les voy a mostrar cómo ustedes deben alimentar y conectar el circuito. Aquí estamos en la parte inferior del volante con las conexiones a la vista. Corté las amarras plásticas, solté todo el sistema para que ustedes puedan ver. Acá está el cortacorriente original, el que tengo yo en mi vehículo, no el que hicimos en el video. Y acá vemos este cable negro que es el negativo de la alimentación, que simplemente hay que hacerlo llegar a un perno de la carrocería. Recordemos que en un vehículo toda la carrocería, todo el chasis viene siendo masa o negativo, así que es la conexión más simple. Acá está el par del sensor magnético que simplemente recorre su camino hasta el punto en el que uno presenta el imán. Con respecto al positivo de la alimentación, que es este que está acá, tienen que tener cuidado de dónde se alimentan, en qué sentido. Por ejemplo, no se pueden colgar del encendedor, que es el mismo voltaje de la radio, el mismo circuito, porque cuando ustedes arrancan el vehículo, la radio siempre se apaga por un instante de tiempo. Entonces, si ustedes energizan el cortacorriente desde ahí, se les va a apagar el circuito cada vez que enciendan el auto y eso no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Aquí en el conector de la chapa, que está ahí, se alcanza a ver ese, que llegan varios cables. Con un tester hay que ir midiendo las conexiones y hay que encontrar un cable tal que cuando yo le dé contacto al vehículo, entonces tenga 12 volts en ese cable y que cuando yo le dé a arranque, esos 12 volts se mantengan sin cortarse, como ocurre con el circuito de la radio. Ese sería un punto de 12 volts adecuado para poder alimentar el circuito. Ahora, si se quieren ir a la segura y les complica el tema de la chapa, se pueden ir a la caja de fusibles y encontrar un circuito que les proporcione esas condiciones de alimentación, que no se nos interrumpa el 12 volt cuando encendamos el vehículo, cosa de que el cortacorriente siempre esté energizado. En la misma caja de fusibles ustedes tendrían que conectar el relé. En este caso yo interrumpí, ahí se puede ver, el start de la chapa porque el auto es automático, o sea, no le puedo dar arranque empujándolo. Estoy obligado a utilizar la llave, entonces en este caso no es relevante, simplemente averiguo con el tester cuál es el cable del start, se corta y se conecta el relé del cortacorriente. Pero como lo más probable es que la mayoría de ustedes tengan vehículos con caja manual, lo que habría que hacer es encontrar en la caja de fusibles cuál es el fusible que alimenta la bomba de combustible. Una vez que lo identifiquen, por la parte trasera interrumpen un cable de los que sale del fusible y ahí conectan el relé de la manera más ordenada que les sea posible. Yo podría haber seguido este cable de la chapa a un punto más cómodo para hacer la conexión, pero para mí no era mayormente relevante, así que lo hice como me resultó más práctico. Ahora también para alimentar el cortacorriente ustedes podrían sacar un cable directo de la batería de alguna conexión cercana con un fusible si lo desean y alimentar el circuito. Sería la forma más fácil.
con la desventaja de que el circuito estaría siempre encendido, aunque la corriente que consume es bastante baja, pero para que lo tengan en consideración. Bueno, ese ha sido el video del proyecto del cortacorriente. La parte más compleja es la conexión al vehículo. Si tienen alguna duda con respecto a eso, pueden dejar un comentario o escribirme a mi correo para tratar de explicar un poco más detallada la duda que tengan. Lo dejamos hasta acá. No olviden suscribirse si es que no lo han hecho. Si el video les gustó, también me pueden ayudar dando un me gusta. Y nos vemos en el próximo video.